porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en busca de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz y despojándola en los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El día de hoy, esta mañana, o la tarde que venga, o donde sea que nos estés viendo, y a la hora que tú puedas sintonizar este podcast, o en el momento que tú tengas, tú puedes alcanzar a entender lo que hizo Jesucristo por ti. O sea, ¿realmente lo puedes entender? Bueno, porque o puedes pensar, no, pues es que solamente lo que pues veo en las películas de Semana Santa, es que solamente lo que pasó en diciembre. Bueno, es que él murió por los pecados, y pues tenía que morir por los pecados, porque de por sí la humanidad ya está muy mala. O sea, toda esa línea de pensamientos que pueden llegar a tu cabeza, en medio de todo eso, ¿puedes entender realmente lo que hizo Jesucristo por ti? Porque unos dicen, no, pues yo creo que tengo una idea, otros dicen, no, pues más o menos la tengo, otros la verdad, pues no tengo ni la menor idea de lo que Jesucristo hizo por mí. Pero la Escritura sí deja muy en claro y revela todo lo que Jesucristo hizo por ti. En resumidas cuentas, para empezar en nuestro primer punto, hace años se había inventado una manera de pensar que decía que Jesucristo no era Dios. Esto es lo que vamos a ver en primer lugar, en nuestro primer punto. Que te lo vuelvo a repetir, en resumidas cuentas, en nuestro primer punto, resumidas cuentas, hace años se había inventado una manera de pensar que decía que Jesucristo no era Dios. Esto es muy importante verlo en primer lugar, en nuestro primer punto, es importantísimo verlo. Esto es lo que resumidas cuentas pasaba. Perdón. Resumidas cuentas, hace años se había inventado una manera de pensar que decía pues que Jesucristo no era Dios. Ay, entonces ¿qué era? Bueno, unos habían inventado que era un ser especial, otros que literal solamente había sido un hombre. Dios lo había escogido y dijo, sobre ti voy a mandar a mi hijo. Metió al Espíritu Santo en esa persona y ya, empezó a caminar sobre la tierra. En el momento en el que Jesús muere, el Espíritu lo deja y se va. O sea, y me empezaron a inventar que Jesucristo no era Dios, ¿sí? Que de alguna manera estaba separado porque no era hombre. O sea, que no era Dios y hombre al mismo tiempo. Empezaron a separar esa parte y empezaron a inventar, no, pues sí, fue un hombre, pero pues no fue Dios. O sea, solamente fue un hombre que Dios usó, fue un hombre en el cual hubo parte de Dios, pero no era Dios. O sea, Jesucristo no era Dios. Era lo que más buscaban enseñar, buscaban dejar claro, pues sí, mira, sí fue un gran hombre, sí, es más, Dios casi de plano vivió en él, es más, Dios casi decidió que él fuera Dios, pero Jesucristo no era Dios. Era lo que empezaron a inventar. Ahora, hoy en día no es lo que tanta gente inventa. Inventan que es el hijo de Yahvé, de Jehová, pero no que es Dios. Y claro que es el hijo de Jehová, es el hijo de Yahvé, pero es Dios. Aunque mucha gente lo invente que no es Dios. Y claro que es el hijo de Dios, pero mucha gente ya está inventando, sí, pero aunque sea el hijo de Dios, no es Dios, es el hijo de Dios. Empezaron a inventar. Empezaron a decir, una de las más comunes era decir que precisamente Dios decidió usarlo desde que fue un bebé. Y en el momento en el que murió, simplemente pues lo dejó y se fue. Ya murió, ya hizo su trabajo y se fue. O sea, Dios hizo gran parte en él, pero no era Dios. Era lo que empezaron a inventar. O sea, estaban casados con doctrinalmente inventar en el mundo. Estaban casados con doctrinalmente inventarle a todo el mundo Jesucristo no es Dios. Estaban casados con doctrinalmente inventarle al mundo
inventarle a la gente que Jesucristo no era Dios. Esa era la mentalidad de esta manera de pensar, de esa herejía, inventarle al mundo entero, ¿saben qué? Muy lindo Jesucristo, muy importante Jesucristo, pero Jesucristo no era Dios. Ellos estaban casados con inventarle eso al mundo entero, a la gente. Ellos estaban comprometidos con inventar eso y con dejárselo claro a todo el mundo. ¿No saben qué? Jesucristo no es Dios. Ellos estaban casados con inventarle esto a los demás. ¿Saben qué? Jesucristo no es Dios. Ellos, era su compromiso enseñarle a todo el mundo: Jesucristo no era Dios. Hoy en día los testigos de Jehová dicen que es un ser especial, los mormones es un ángel muy poderoso, cercano a Dios. Los católicos dicen, no, sí, Jesucristo es Dios, pero aquí la diosa es María. Porque digan lo que digan, a quien tienen una estima, según la religión católica, quien tienen en estima de Dios, pues es a la Virgen María, no al Señor Jesucristo. Digan lo que digan, así es. Pero si hay algo que nosotros tenemos que entender y saber, es que no es ni una leyenda, ni tampoco es un cuento de hadas, ni es un intento de Dios, ni era casi Dios, ni era parecido a Dios, ni era más o menos Dios, ni era como ellos inventaban de que pues no era Dios. No, todo lo contrario. Jesucristo es Dios, y en Él nosotros tenemos todo. Por eso es que hemos visto la herejía que se inventó de que Jesucristo no era Dios y Jesucristo sí es Dios. Eso es en primer lugar. En segundo, ya hemos visto eso, que la gente inventaba que Jesucristo no era Dios y Jesucristo es Dios. Y ahora vamos a ver que en Él tenemos nosotros todos. El texto dice que en Jesucristo nosotros tenemos todo, no como la religión lo inventa. De que no, tú tienes a Jesús, pero te falta esto y aquello. O sea, se habían inventado que Jesucristo no era Dios. Así de plano, no era Dios. Y la verdad es que en medio de todos esos inventos, si algo deja muy en claro la Biblia, es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Jehová, que Jesucristo es Dios. Y en Él nosotros tenemos absolutamente todo. Todo lo tenemos absolutamente en Él. Todo. Aquellos que han decidido creer en Él, lo tienen en Él absolutamente todo. No como lo inventa la religión, porque la religión es experta en inventar que no tienes todo, que te falta. Y que necesitas hacer. Eso es lo que ellos hacen. En dar, ¿sabes qué? Sí, eres creyente, pero pues te falta esto, te falta aquello, te falta... Eso es la religión. Siempre te falta. Y ese es el corazón de tantos creyentes, desgraciadamente, en el día de hoy. No es que me falta hacer eso, es que me falta Biblia, es que me falta esto. Y yo no te estoy diciendo que no estudies la Biblia, yo no te estoy diciendo que no tengas una vida de oración, yo no estoy diciendo que no tengas una vida de estudio y de preparación como creyente, a la cual tenemos que tener. Pero eso lo haces por amor a Dios, no porque te falte algo, o no porque Dios no haya hecho bien su trabajo y ahora yo tengo que hacer. Yo, por ejemplo, hace muchos años yo decía, gracias a Dios, no lo prediqué abiertamente aquí ante ustedes, ante este foro y este podcast. Pero yo recuerdo que yo me decía, bueno, ya Dios nos ha dado la salvación, ahora nosotros la tenemos que ganar. Así yo decía. Y lo decía con mucho orgullo. Ahora hay que ganarnos nuestro nombre, hay que ganar, o sea, hay que ganar, hay que hacer. Pero no es que nunca entendí que Dios ya me había dado la salvación. Ahora tenía que vivir agradecido y glorificando su nombre. No, yo decía, hay que ganar. Hay que hacer algo, hay que meter más, hay que leer más, ¿pero por qué? Porque quería yo comprar el favor de Dios. Y ese era el rito que antes del sacrificio, por eso dice la palabra de Dios, que en el momento, o según el punto que toca es acerca de la circuncisión, el pasaje. Ese es el punto que el pasaje toca acerca de la religión, la circuncisión. Ese era el rito que antes del sacrificio de Cristo te hacía formador del pueblo de Dios. Y paréntesis, te hacía formador del pueblo de Dios, no te hacía formador de la misericordia y del perdón de Dios. Eso es para todos. Pero la Escritura enseña que nosotros fuimos circuncidados ahora por la obra de Jesucristo, ya que esa es la obra que nos ha hecho formadores del pueblo de Dios. Incluso en Deuteronomio
se decía o mostraba que lo que Dios quería traer a través del... Lo que Dios quería traer a través de la religión era agradar a Dios y que nuestra mente... Y eso es lo que lo que se buscaba en Deuteronomio era que a través... Era limpiar era un simbolismo de limpiar el corazón. Entonces lo que se buscaba lo que se buscaba era un entendimiento que se apartaran hacia Dios. Entonces no tiene caso de que ninguno de nosotros pretenda que por medio de la religión agradar a Dios. Eso es lo que la mentalidad religiosa hace. O sea que a los hermanos religiosos es el momento de dejarles muy en claro que la religión no lo compra. Y que tú eres aceptado hoy y siempre con Dios. O sea que, por un lado, para el religioso aprendes a entender. Aprendes a entender que la religión no te va a salvar. Y que no tiene ningún caso que quieras descansar en la religión. Y a las personas si quieren realmente descansar y creer que Jesucristo es su Salvador y poner su esperanza en Él, encuentran el descanso y entienden que la religión no les sirve de absolutamente nada. Y hablando del mismo punto de religión, por eso, siguiendo caminando en el pasaje, vemos algo muy importante. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también ustedes fueron resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mis hermanos, el bautismo en agua no concede ninguna salvación. No estoy diciendo que no salva. Perdón, no estoy diciendo que no te tienes que bautizar. Pero sí estoy diciendo que no salva. Porque el bautismo en agua no salva a nadie. A ti lo único que te salva, o lo único que puede salvar a un ser humano, es la sangre del Señor Jesucristo. Es el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ninguna cantidad de agua va a cubrir ninguna cantidad de pecado. Esto es muy importante verlo porque yo no sé quién les inventó. O yo no sé quién les dijo que el bautismo en agua concede algún tipo de salvación. El bautismo en agua no puede conceder ningún tipo de salvación. La salvación solamente viene a través del Señor Jesucristo. El bautismo en agua es un sacramento de la salvación, es decir, es parte de la salvación, es parte de lo que hacemos ya como personas salvas, pero no, te lo dejo muy en claro, no salva. O sea, hay gente que dice, pues, entonces cuando tú llegues al cielo, vas a decirle a Dios, no, pues sí, me salvé por tu sacrificio, pero aparte porque morí, porque me bauticé. O sea, están casados con la idea de que son salvos porque creyeron y aparte porque se bautizaron. Entonces, si tú crees eso, estás diciendo que ya no fue suficiente el sacrificio de Jesucristo, y la palabra dice que es por fe, no por obras, para que absolutamente nadie se gloríe. Es como si tú dijeras, no, pues la lectura de la Biblia salva. La lectura de la Biblia salva. Así dijeras, no, pues es que yo creo que la lectura de la Biblia salva. Mira, es importante que como creyentes tienes que leer tu Biblia. Pero la Biblia, eso no te va a dar la salvación te la dio Jesucristo. Entonces, si tú le quieres añadir un solo gramo, o lo que sea, a la obra de Jesucristo, ya estás mal. Porque la salvación es por fe, no por obras. Y si tú estás creyendo que hay otra obra aparte de la muerte de Cristo que te da la salvación, pues no eres salvo, así de sencillo. Así que ten mucho cuidado con andar creyendo que el bautismo salva, porque ningún sacramento te va a salvar. Eso es parte de, pero no salva de ninguna manera. De ninguna manera. La salvación es por fe. Te lo vuelvo a repetir, te estoy diciendo que no te bautices, no te estoy diciendo que no te bautices. Bautízate porque es parte es parte de lo que uno como creyente, como cristiano, tiene que hacer, pero es parte de es parte de lo que uno tiene que hacer, pero no salva. No salva. Porque la salvación es por fe, no por obras. Y si tú le añades una sola obra a la salvación, ya estás mal. O sea que tú estás diciendo, sí, Dios me salvaste, pero aparte, mi bautizo. Y siempre que la escritura toca, aunque aparentemente queremos ver textos como decir, no, es que el bautismo siempre que está hablando del bautismo, siempre,
créeme que en ningún lado, más que una o dos veces habla y claramente dice que es el bautismo en agua, cuando habla de aspersión. Cuando se habla del bautismo en agua lo dicen claramente, bautizo en agua, y te dicen eso y te lo ponen como que es algo que pues como creyente lo tienes que hacer. Pero todas las veces que se toca que dice la palabra bautizo, 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 está hablando de bautizo en el Espíritu Santo. No está hablando de en agua, ¿eh? Por ejemplo, cuando habla aquí, está diciendo que ese bautizo en agua se logró por el Espíritu Santo, se logró por Jesucristo, Jesucristo lo hizo por ti, y obviamente si te llegas a bautizar en agua, lo haces como como algo que como creyente tienes que hacer, como lo haces como algo que como creyente lo tienes que hacer, pero hasta allí, porque el bautizo lo hizo Jesucristo por ti, dándote a su Espíritu Santo y sumergiéndote en su Espíritu Santo. Ahí está, ese es el bautizo. Entonces, cuando de vez en cuando se menciona el bautizo en agua, hasta te lo dice la palabra, bautizo en aspersión, bautizo en agua, y lo muestra como algo que como creyente tienes que hacer. Pero cuando se habla, la mayoría de las veces que se habla del bautizo en la escritura, casi todas las veces excepto esas dos en las que se habla del bautizo en agua, todas las veces es el bautizo en el Espíritu Santo, excepto las veces que es el bautizo en agua, pero de ahí en fuera, y esas veces que ese bautizo en agua te dejan muy en claro que es bautizo te deja muy en claro que es bautizo en agua y que solamente es algo que como creyente tienes que hacer. Pero de ahí en fuera, todas las veces que se menciona bautizo es el bautizo en el Espíritu Santo. Entonces no queremos inventarle a la escritura cosas que la palabra de Dios pues nunca dice. Y por eso es que estando en nuestra condición, en nuestra situación, Él te perdonó. Con esa condición, Él te perdonó. De todo lo que se te pusiera a acusar, Él le quitó todo a las principales y a las potestades, es decir, a todo lo que te pudiese acusar, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que ahora, solo por Jesucristo, en Él se nos concedió el perdón, y no necesita Él pedirle a nadie, porque Él por eso es Dios. Si tú crees que Él agarra y Él le pide permiso a la ONU y le dice, no, pues es que miren, no sean así, perdónenmelo. No, porque no le tiene que pedir a nadie permiso para perdonarte cuando Jesucristo ha muerto por ti. Si tú realmente crees que Él es el único y verdadero Salvador. Si tú realmente no crees que Él es el único Salvador, pues no tienes nada que... No puede Cristo hacer nada, no puede hacer... No, Él no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque pues tú no has creído que Jesucristo es tu Salvador. Pero si tú realmente crees que Él es tu Salvador, realmente Él ha hecho las cosas por ti y Él logró absolutamente todo esto por ti, para que tú creas que fuera de Él no tienes absolutamente ningún Salvador. Y por lo tanto, tú has confiado y has creído que fuera de Cristo no tienes absolutamente nada. Eso es lo importante, que en todos nosotros tenemos que haber rendido nuestra vida todos los días de nuestra vida. Ahí es donde que todos nosotros tenemos que haber creído y haber llegado, haber entendido que Él no le pide permiso a nadie para pedirnos perdón. Él no le pide autorización a nadie Él no le pide permiso a nadie para perdonarnos. Él no le pide autorización a nadie para perdonarnos cuando Jesucristo ha muerto por nosotros. Si la sangre de Jesucristo está sobre ti, nada impide el perdón. Dios no le pide permiso a nadie, porque Él te perdona, ya que la sangre de su Hijo Jesucristo está totalmente sobre ti. No le pide permiso a nadie. Él lo dice, oiga, no, déjenle, pido permiso a la ONU, no, porque Él no le pide permiso a nadie para perdonarte, porque Jesucristo está en ti y su sangre sobre ti. Y con esto, hermanos queridos, llegamos a la conclusión. ¿Por qué Jesucristo pudo lograr todo esto? ¿Por qué Jesucristo pudo hacer todo esto? ¿Por qué Él es el único que puede hacer todo esto? ¿Por qué María no lo puede hacer? ¿Por qué absolutamente nadie lo puede hacer? Porque sencillamente Jesucristo es Dios. Y tú tienes que entender que Jesucristo es Dios. Tienes que entenderlo. Él logró esta victoria por ti. Y saber que logró esta victoria por ti para que tú confíes en Él para tu eterna salvación.
Y nosotros, todos nosotros, vivamos adorándolo y agradecidos hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido. Entendamos de una vez por todas que Él es tu único y tu verdadero Salvador, ya que Él venció en la cruz, ya que Él entregó y venció a todas estas potestades, para dejarte muy en claro que fuera de Él tú no vas a tener ninguna salvación, porque Él es el único que venció a todos tus adversarios, Él es el único que venció a todo lo que te acusaba en la cruz, a todos tus enemigos en la cruz. Él es el único, nadie más lo hizo, por lo tanto solamente Él te puede librar del infierno, porque solamente Él es el único que puede borrar tus pecados. Nadie más lo puede hacer, porque solamente Él dice que Él venció a estos principados y estas potestades exhibiéndolos en la cruz, para dejarte muy en claro que absolutamente nadie te puede librar de esto, nadie puede hacer nada por ti más que Él. Nadie lo puede hacer, solamente Él es el único que te puede dar la salvación a través de su victoria. Es hora, ¿qué esperas para creer en la victoria de Jesucristo? Es el momento de que creas en la victoria de Jesucristo. Y a todos nosotros que vivamos agradecidos y adorando a Jesucristo por la victoria que Él logró por nosotros. Nuestro Rey y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es victorioso. Nuestro Rey, nuestro Salvador y el Señor de todas las cosas, el Señor Jesucristo, ha logrado